So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Pedro se encontraba solo, en el silencio de una modesta habitación, con el cuerpo inclinado hacia el suelo y una sensación de inquietud en su pecho. Aunque el día parecía como cualquier otro, algo más allá de lo imaginable se avecinaba. De repente, una fuerza poderosa invadió el espacio, un viento que parecía venir de los mismos cielos. Al abrir los ojos, su entorno había cambiado por completo. Una llama invisible tocó su interior, y fue entonces cuando entendió algo profundo. El Espíritu Santo lo había bautizado. Lo que Pedro vivió hace más de 2000 años no fue un hecho único ni limitado a un tiempo pasado. Es una promesa activa, una vivencia que sigue cambiando a aquellos que la buscan con el corazón sincero. No se trata únicamente de teorías o doctrinas. Es una experiencia real con la presencia de Dios, un bautismo que llena cada parte del ser con poder, guía y una paz que no tiene explicación humana. Imagina por un instante ser rodeado por esa misma presencia, sentir como una fuerza superior a ti se apodera de tu ser y te dirige hacia un propósito que jamás habías soñado. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, y hoy quiero mostrarte todo lo que implica. No importa si ya has oído de esto o si es la primera vez que lo escuchas. Lo que aprenderás aquí puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida, una etapa llena del poder y la gloria del Espíritu. Si algo de esta historia toca lo más profundo de tu corazón, te invito a unirte a mí en este recorrido hacia una verdad que ha transformado vidas durante siglos. Juntos, profundizaremos en cada aspecto del bautismo en el Espíritu Santo, desde su verdadero significado hasta cómo puedes vivir esta experiencia en tu día a día. No se trata solo de entender, sino de abrirte a una conexión más profunda con Dios. Te agradezco profundamente por estar aquí, buscando respuestas y deseando saber más. Este es un espacio creado para reflexionar, aprender y, lo más importante, para crecer en tu vida espiritual. Si este contenido resuena contigo, si tienes el deseo de seguir desvelando los misterios de la fe, quédate hasta el final. Te aseguro que cada instante será un avance hacia lo que Dios tiene reservado para ti. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo un concepto o una práctica religiosa. Es una de las experiencias más profundas que puede vivir un creyente, una experiencia que transforma y capacita. Para comprender su verdadera magnitud, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al momento en que el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los discípulos, un evento que marcó un hito en la historia de la humanidad. Imagina la escena en Jerusalén en el día de Pentecostés. Un grupo de hombres, simples y temerosos, se encontraba reunido en una habitación esperando el cumplimiento de una promesa. Ellos habían caminado con Jesús, lo habían visto sanar, predicar y finalmente lo habían visto ascender al cielo. Pero la promesa de Jesús era clara. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero lo que ocurrió fue algo indescriptible.
Un viento fuerte y poderoso llenó el lugar, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Y de repente, lo que parecía un fuego, algo que jamás había sido visto, se posó sobre sus cabezas. Lenguas de fuego. Fue el comienzo de algo que cambiaría el curso de la historia. Aquellos hombres que previamente habían temido por sus vidas, ahora se llenaron de una valentía sin igual. Ya no eran los mismos, habían sido transformados, empoderados para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Este evento no es solo un relato de hace más de 2000 años. El bautismo en el Espíritu Santo sigue siendo una experiencia viva, disponible para todos los creyentes, hoy y siempre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, no es solo una experiencia emocional. Es un cambio radical. Es como si el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos entrara en tu vida, activando algo que estaba dormido, dándote un propósito nuevo y una conexión directa con el Creador. La Biblia está llena de ejemplos de vidas transformadas por el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 10 encontramos a Cornelio, un hombre piadoso, pero que aún no había experimentado este poder. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él y su familia, no solo se llenaron de un nuevo entendimiento de Dios, sino que también comenzaron a hablar en lenguas, una manifestación del Espíritu que sorprendió a todos los presentes. Este fue un momento crucial, porque mostró que el Espíritu Santo no conoce barreras, ni culturales ni raciales. Su poder es para todos, sin distinción. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo capacitó a personas como Moisés, quien guiaba a un pueblo obstinado, o a Sansón, quien recibió una fuerza sobrenatural para derrotar a sus enemigos. Aunque estos no experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo de la manera en que lo conocemos hoy, ellos vivieron el poder del Espíritu en acción, mostrándonos que el Espíritu de Dios siempre ha estado presente, capacitando y transformando vidas. Y no solo en la Biblia encontramos testimonios. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos en que el bautismo en el Espíritu Santo se ha manifestado de manera impactante, desde los grandes avivamientos hasta las experiencias de fe de muchas personas alrededor del mundo. En el siglo XX, por ejemplo, durante el movimiento pentecostal, miles de creyentes alrededor del mundo experimentaron una renovación espiritual profunda, marcada por un renovado fervor por las Escrituras y una vida más llena del poder de Dios. Personas de todas partes del mundo, de diferentes culturas y antecedentes, fueron tocadas por esta experiencia transformadora. Pero lo más impresionante de todo es que el bautismo en el Espíritu Santo no es algo reservado para un grupo selecto de personas. Es un regalo que está disponible para todos los que se entregan a Dios. Es una experiencia que puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, y no requiere más que un corazón dispuesto a recibirlo. En Lucas 11:13, Jesús promete: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El bautismo en el Espíritu Santo es el inicio de un proceso de transformación. A medida que experimentamos la plenitud del Espíritu, sentimos un profundo cambio en nuestro ser. Los deseos egoístas y carnales comienzan a perder su poder y los frutos del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia y la bondad, empiezan a aflorar en nuestra vida diaria. Ya no vivimos según nuestras propias fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu, quien nos dirige, nos consuela y nos capacita para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo una experiencia transformadora, sino una invitación directa a vivir de manera diferente, a experimentar la vida cristiana con un poder y propósito que solo el Espíritu puede otorgar.
Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no solo nos llena, sino que también nos moviliza, nos da una dirección clara y activa. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and save up to 40% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Su propósito es mucho más que un cambio personal. Es el inicio de una nueva vida en la que nos convertimos en instrumentos de transformación para el mundo. Este bautismo es una obra de recreación, una intervención directa de Dios en el corazón humano. Es como si Dios, con su espíritu, tomara un lienzo en blanco y comenzara a pintar sobre nosotros una nueva imagen, una que refleja su gloria. Pero esto no ocurre solo en un sentido espiritual o abstracto. El poder del Espíritu Santo nos habilita para ser testigos vivos, para tomar acciones concretas en el mundo, llevar la palabra a aquellos que aún no la conocen y vivir el amor de Dios en nuestras relaciones diarias. Este poder no es solo para momentos de oración, sino que se extiende a todo lo que hacemos para vivir con valentía, para ser una luz en la oscuridad. El bautismo en el Espíritu Santo también nos introduce en una vida de abundante fruto. Jesús nos enseñó que si permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos mucho fruto. Juan 15:5. El Espíritu Santo es quien cultiva ese fruto, transformándonos de adentro hacia afuera. Esto no es solo sobre recibir una bendición, sino sobre convertirnos en la bendición misma. Cada acto de bondad, cada palabra de esperanza, cada acción de justicia se convierte en un reflejo del poder transformador del Espíritu. Una parte fundamental de este propósito es la renovación del corazón. La Escritura nos habla de que el Espíritu toma el lugar de nuestros deseos egoístas y pecaminosos y nos guía hacia una vida de santidad. No es una santidad forzada, sino una que surge naturalmente cuando el Espíritu tiene el control. Las viejas tendencias caen, los deseos de la carne se desvanecen y la paz, la paciencia y el gozo empiezan a sobresalir de maneras sorprendentes. Lo que antes era una lucha constante se convierte en una batalla ganada por la gracia. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es solo para el individuo. Al recibirlo, se nos da la capacidad de unificarnos como cuerpo de Cristo. La Iglesia no es solo un grupo de personas que se reúnen, sino un organismo vivo que crece, que se extiende, que trabaja para cumplir la misión de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo une, fortalece y edifica la comunidad de creyentes, capacitándolos para realizar la obra de Dios en la tierra. En 1 Corintios 12:13, Pablo nos recuerda que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y eso incluye a todos, a los que son fuertes en la fe, a los débiles, a los que dudan, a los que esperan. El bautismo en el Espíritu no solo nos fortalece individualmente, sino que nos capacita para ser un cuerpo que avanza juntos, llevando la luz de Cristo al mundo. Además, el bautismo en el Espíritu Santo nos prepara para enfrentar las dificultades de la vida de una manera completamente nueva. No se trata de que el cristiano no sufrirá o que la vida será fácil, pero el Espíritu nos da una paz que trasciende las circunstancias, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Nos da fuerzas para perseverar, para no rendirnos,
para enfrentar las pruebas con una esperanza firme y segura en las promesas de Dios. En definitiva, el bautismo en el Espíritu Santo es una invitación a vivir con un propósito renovado, con una visión más clara del plan de Dios para nuestras vidas. Es la fuerza que nos da la valentía para ser testigos, para vivir en santidad, para transformar nuestro entorno y para perseverar en la fe. No es solo un acto espiritual, es un estilo de vida que marca cada acción, cada decisión y cada interacción. Este desarrollo es más dinámico, evitando repetir lo anterior y enfocándose en cómo el bautismo en el Espíritu Santo impacta en todos los aspectos de la vida cristiana. Se trata de una invitación a vivir de una manera completamente diferente, y la narración busca ser más fluida, emocional y atractiva. Uno de los aspectos más poderosos y a veces más confusos del bautismo en el Espíritu Santo es cómo saber si realmente lo has recibido. A diferencia de un evento visible o físico, como el bautismo en agua, la experiencia del Espíritu Santo a menudo es interior. Y muchos se preguntan cómo pueden saber si han sido llenos por su presencia. La respuesta es que hay varios testimonios y señales que pueden ayudarte a identificarlo, aunque lo más importante es que no se trata de un momento único o un símbolo que deba cumplirse de una sola forma. La primera señal más evidente del bautismo en el Espíritu Santo es el fruto que produce en tu vida. Jesús dijo en Mateo 7:20, «Por sus frutos los conoceréis». Cuando el Espíritu Santo mora en ti, empieza a transformar tu corazón y tu vida de una manera que otros pueden ver. Es imposible estar lleno del Espíritu y no ser cambiado. La transformación comienza desde dentro, pero es visible en las acciones, palabras y actitudes. El fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5:22 a 23, se convierte en una característica natural: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto no se produce por esfuerzo humano, sino por la presencia continua del Espíritu Santo en tu vida. Si notas un cambio profundo en cómo ves a las personas, en cómo enfrentas las dificultades o incluso en cómo te relacionas con Dios, es una señal clara de que el Espíritu Santo ha tocado tu vida. Otra señal clara es el hablar en lenguas, un fenómeno que se menciona repetidamente en el Nuevo Testamento como una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 2:4, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este don, aunque no es el único signo del bautismo, es una manifestación comúnmente asociada a la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas no solo es un signo de que el Espíritu está presente, sino también una herramienta poderosa para la edificación personal. Es una forma de orar cuando no sabemos qué decir, cuando nuestras palabras no son suficientes para expresar la profundidad de lo que sentimos. A través del don de lenguas, el Espíritu intercede en nosotros de una manera especial, permitiéndonos alinearnos más completamente con la voluntad de Dios. Sin embargo, no todos experimentan el bautismo en el Espíritu de la misma manera, y eso está bien. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7, es otra señal poderosa. La paz que trae el Espíritu Santo no depende de las circunstancias. No importa qué dificultades estés enfrentando, si sientes una paz profunda que te permite descansar en la soberanía de Dios, es una clara indicación de su presencia en ti. Muchos cristianos han experimentado una paz inexplicable después de ser bautizados en el Espíritu Santo, incluso en momentos de caos o angustia. Esta paz es un testimonio de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.
Además de la paz, el deseo de servir y dar testimonio se convierte en una evidencia clave de que el Espíritu Santo te ha tocado. En Hechos 1:8, Jesús prometió que el bautismo en el Espíritu Santo nos daría poder para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu entra en tu vida, te llena de un deseo ardiente de compartir el Evangelio, de ayudar a otros a conocer a Cristo y de vivir de acuerdo a su voluntad. Esta motivación no viene de un sentimiento de obligación, sino de un anhelo profundo de reflejar el amor de Dios y hacer su obra en la tierra. Si antes no te interesaba la misión de Dios o servías en la iglesia de manera pasiva, pero ahora tienes una pasión por servir y predicar, es un indicio claro de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Por supuesto, la convicción de pecado es una de las primeras señales de que el Espíritu Santo te ha tocado. Uno de los roles fundamentales del Espíritu es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El bautismo en el Espíritu Santo abre nuestros ojos a las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Puede que antes te sintieras cómodo en tu pecado, pero ahora sientes una tristeza profunda por cualquier cosa que te separe de Dios. Esta sensibilidad al pecado es un testimonio de la obra del Espíritu Santo en tu corazón, porque Él nos llama a vivir en santidad y a alejarnos de todo lo que nos daña. La pasión por la oración es una señal inequívoca de haber sido tocado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene a tu vida de oración se transforma. No solo oramos de manera más profunda y constante, sino que también somos más sensibles a su voz. Muchos creyentes que han experimentado el bautismo en el Espíritu reportan una renovada hambre por orar, un deseo incesante de estar en la presencia de Dios, de escucharle y de recibir su guía. El bautismo en el Espíritu Santo no siempre se experimenta de la misma manera en todas las personas. Para algunos, es una experiencia dramática y repentina. Para otros, es un proceso gradual de crecimiento. Pero lo que es claro es que, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, algo cambia de manera irreversible. Ya no eres el mismo. Y aunque no siempre haya señales visibles o audibles inmediatas, lo que se experimenta dentro es algo real y transformador. Lo más importante es que esta obra continuará en ti mientras sigas buscando más de su presencia, y su fruto se verá manifestado en tu vida. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo no es una fórmula complicada, ni un misterio reservado solo para unos pocos. Es un regalo de Dios, una promesa que Él nos da para capacitarnos, para empoderarnos y para llevarnos a una relación más profunda con Él. Si bien cada experiencia puede ser única, el proceso de recibir el bautismo en el Espíritu Santo sigue principios claros que están establecidos en la Biblia. Principios que están al alcance de todos los creyentes que lo deseen. Lo primero que debes entender es que el bautismo en el Espíritu Santo comienza con un corazón dispuesto. Jesús dijo en Lucas 11:13, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es un versículo fundamental porque nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo. No lo ganamos por nuestros esfuerzos, no lo recibimos porque lo merezcamos, sino porque Dios, en su amor y gracia, lo ofrece a todos los que lo desean y lo piden con fe. La fe es el primer paso. Sin fe no podemos esperar recibir lo que Dios promete. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debes creer que el Espíritu Santo es real, que Él está dispuesto a llenarte y que su poder transformador está disponible para ti. No se trata de esperar a sentir algo antes de pedir, sino de dar ese paso de fe. Creer que el Espíritu Santo te llenará,
independientemente de cómo se manifieste esa experiencia. El siguiente paso es pedir sinceramente. En el momento en que reconoces tu necesidad de más de Dios, de más de su poder y de su presencia, debes acercarte a Él en oración, pidiendo de todo corazón. En Hechos 2:38 a 39, Pedro les dijo a las multitudes: Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El primer paso es arrepentimiento, un alejamiento del pecado, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de pecado sin que haya un arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento es una disposición para permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. La espera en la presencia de Dios es clave. En el relato de Pentecostés, Hechos 1:4 a 5, los discípulos recibieron la orden de Jesús de no irse de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Aunque el bautismo en el Espíritu puede suceder en cualquier momento, es esencial crear un espacio para esperar en la presencia de Dios, libre de distracciones y con un corazón dispuesto a recibir. Este tiempo de espera no es pasivo. Es un tiempo activo de oración, adoración y preparación. Muchas veces, cuando nos llenamos de la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nosotros, es cuando Él se mueve de manera poderosa. Un aspecto importante que muchas personas no siempre entienden es que el bautismo en el Espíritu Santo puede venir con una manifestación visible, como el hablar en lenguas, pero no siempre es así. La Biblia no establece que esta sea la única señal, pero es común que aquellos que reciben al Espíritu Santo manifiesten de alguna manera la llenura del Espíritu, ya sea en lenguas, profecías, alabanzas espontáneas o incluso en una paz inexplicable. No te preocupes si no experimentas estas manifestaciones inmediatamente. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. SpringFest deals are still in full swing at Lowe's. Right now, get 5 bags of Stay Green Premium Color 2 cubic foot mulch for only $10. And get up to 40% off select major appliances. Plus, save up to $300 when you buy 2 or more select GE kitchen appliances of $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/16, excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location while supplies last. See Lowe's.com for more details and qualifying items. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Lo esencial es que lo recibas por fe y confíes en que el Espíritu está obrando en tu vida, independientemente de cómo se manifieste. Recuerda también que el bautismo en el Espíritu Santo no es solo una experiencia que ocurre una vez en la vida de un cristiano. Es un proceso continuo. La llenura del Espíritu no es algo que solo se experimenta en un solo momento. Es algo que debe buscarse constantemente. Efesios 5:18 nos dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un llamado a una vida continua, donde el Espíritu Santo no solo entra una vez, sino que constantemente nos llena, nos guía y nos capacita para hacer la voluntad de Dios.
La disposición de rendir nuestra voluntad es crucial. Cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a dejar que Él tenga control total. A veces, esto significa soltar nuestros propios deseos, nuestras agendas y nuestros planes, y rendirnos completamente a su voluntad. Jesús mismo nos mostró este camino de rendición total en su vida cuando en el huerto de Getsemaní oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este mismo espíritu de rendición es el que nos permite recibir plenamente al Espíritu Santo. Finalmente, la acción de dar gracias y glorificar a Dios debe ser parte de este proceso. Cuando recibimos el Espíritu Santo, debemos responder con adoración y gratitud, reconociendo que todo lo que hemos recibido es un regalo inmerecido de su gracia. En Hechos 2, después de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos no solo hablaron en lenguas, sino que comenzaron a alabar y glorificar a Dios, anunciando con valentía lo que había sucedido. El bautismo en el Espíritu Santo es un momento transformador, pero es solo el comienzo de un caminar constante con Dios. Cuando lo recibes, estás abriendo tu vida a un nuevo nivel de relación, poder y propósito. No se trata solo de lo que sucede en ese momento, sino de todo lo que vendrá después. Una vida llena de fe, de gozo, de testimonio, de fuerza para enfrentar los desafíos y, sobre todo, de una comunión más profunda con el Espíritu Santo que te guía y te capacita todos los días de tu vida. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora y accesible para todos, hay obstáculos que muchas personas enfrentan en su búsqueda. Estos obstáculos, aunque naturales, pueden dificultar que reciban plenamente la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, lo importante es saber que todos estos obstáculos son superables y que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Reconocerlos y entenderlos es el primer paso hacia una experiencia plena. Uno de los principales obstáculos es la falta de fe. A menudo, muchas personas se encuentran en duda, preguntándose si realmente merecen recibir al Espíritu Santo o si Dios está dispuesto a darles este regalo. La fe es fundamental, pero no se trata de tener una fe perfecta. La Biblia nos enseña que la fe, aunque pequeña, puede mover montañas. Mateo 17:20. El problema radica en dudar de la promesa de Dios o en no creer completamente que Él es capaz de cumplir lo que ha dicho. Si tu fe es pequeña, no te desanimes. Dios puede trabajar con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Lo esencial es tomar ese paso de creer, aunque sea con dudas, y pedir con un corazón sincero. El miedo o la timidez también es un gran obstáculo para muchas personas. El Espíritu Santo no siempre se mueve de la misma forma en todos, y a menudo el miedo a lo desconocido o a perder el control puede generar ansiedad. El bautismo en el Espíritu Santo puede venir con experiencias que son nuevas y para algunos intensas. Puede ser un miedo a hablar en lenguas, a manifestar emociones de una manera que nunca se habían expresado antes, o incluso miedo al juicio de otros. Este miedo es completamente natural, pero no debe ser un obstáculo. La clave está en rendirse completamente a la obra del Espíritu, confiando en que todo lo que Él hace es para tu bien y para tu crecimiento espiritual. Otro obstáculo común es el orgullo o la autosuficiencia. A veces, las personas creen que no necesitan del Espíritu Santo porque pueden manejar las cosas por sí mismas. El orgullo espiritual puede hacer que nos sintamos autosuficientes, creyendo que nuestra propia fuerza es suficiente para enfrentar los retos de la vida cristiana. Pero el bautismo en el Espíritu Santo nos recuerda que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Necesitamos su poder. En 2 Corintios 12:9,
Dios le dice a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Espíritu Santo solo puede trabajar plenamente en aquellos que se reconocen como necesitados, dispuestos a rendirse ante Él y dejar de lado la autosuficiencia. El pecado no confesado es otro obstáculo importante. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón que no esté dispuesto a arrepentirse. Si hay pecado en tu vida que no has traído a la luz de Dios, es importante confesarlo y pedir perdón. El arrepentimiento es una parte crucial de este proceso. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a alinearnos con la voluntad de Dios y permitir que Él purifique nuestro corazón. En el 1 Juan 1:9, la Biblia nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento abre el camino para que el Espíritu Santo entre y nos transforme. La falta de entendimiento o enseñanza bíblica sobre el bautismo en el Espíritu Santo también puede ser un obstáculo. Muchas personas nunca reciben el bautismo en el Espíritu Santo porque no entienden su importancia o porque tienen conceptos erróneos sobre lo que implica. A menudo, las enseñanzas sobre este tema son limitadas o mal interpretadas. Por eso, es fundamental estudiar las Escrituras y buscar una comprensión clara de lo que la Biblia realmente dice sobre este regalo. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Cuanto más entendemos lo que significa y lo que implica, más dispuestos estamos a abrir nuestro corazón a recibirlo. Superar estos obstáculos requiere fe, humildad y disposición. No hay barreras insuperables cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero. Él está dispuesto a derramar su espíritu sobre todos los que lo buscan con un corazón puro y dispuesto. El bautismo en el Espíritu Santo es un regalo divino, y aunque los obstáculos puedan parecer grandes, con la ayuda de Dios todo es posible. El bautismo en el Espíritu Santo es más que una experiencia espiritual. Es un punto de quiebre, un nuevo comienzo que marca la diferencia en la vida de un creyente. Para aquellos que han experimentado este encuentro con Dios, el cambio es profundo y transformador, no solo en un momento específico, sino como una dinámica constante que toca cada parte de su ser. Uno de los aspectos más poderosos del bautismo en el Espíritu Santo es que no solo afecta a nuestro interior, sino que se extiende a nuestra vida cotidiana. En las Escrituras vemos cómo el poder del Espíritu Santo transformó a los discípulos de una manera tan profunda que no pudieron seguir viviendo como antes. Pasaron de ser personas temerosas, incrédulas y a veces incluso confundidas, a ser líderes poderosos, completamente comprometidos con la misión de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio incluso a costa de sus propias vidas.
El impacto diario del bautismo en el Espíritu Santo se ve en los pequeños detalles de nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a los demás, en la paz y fuerza interior que tenemos para enfrentar las adversidades. Es como si de repente nuestra vida adquiriera un nuevo propósito y claridad. Ya no se trata solo de vivir de acuerdo con nuestras propias fuerzas o capacidades, sino de vivir por el poder del Espíritu. Las preocupaciones, las luchas internas, las dudas que antes nos frenaban, comienzan a desvanecerse a medida que entendemos que no estamos solos. El Espíritu nos da un sentido de propósito más grande, algo más allá de nosotros mismos. Tomemos como ejemplo el relato de Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Saulo era un hombre lleno de odio, persecución y arrogancia. Pero cuando el Espíritu Santo lo tocó, su vida cambió radicalmente. No solo cambió su nombre, sino que cambió toda su perspectiva y misión en la vida. Saulo, el perseguidor, se transformó en Pablo, el defensor apasionado de la fe cristiana. Este cambio no fue instantáneo, sino que fue un proceso profundo de transformación. El Espíritu Santo lo renovó desde lo más profundo de su ser, dándole una visión clara de su propósito divino. Al igual que Pablo, cada persona que recibe el bautismo en el Espíritu Santo experimenta este despertar espiritual. En muchos casos, las personas que antes vivían en la desesperanza o la confusión, ahora sienten una nueva energía, una fuerza inexplicable que les impulsa a caminar en fe. Aquello que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas. El bautismo en el Espíritu Santo cambia la manera en que enfrentamos nuestros problemas, cómo vemos las relaciones y nos da una nueva perspectiva de lo que es posible en Dios. Este poder transformador no es solo para momentos de oración o de reunión en la iglesia, sino que se lleva a cada rincón de nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para ser testigos vivientes del amor de Cristo en el mundo. Es el Espíritu quien nos da la valentía para hablar cuando antes teníamos miedo, la paz para enfrentar lo inesperado y la fuerza para perdonar cuando antes no podíamos. El impacto del bautismo en el Espíritu Santo trasciende las paredes de la iglesia y llega a nuestras casas, trabajos, comunidades y relaciones. El cambio que se produce en la vida de un creyente bautizado en el Espíritu Santo es un cambio palpable. No se trata solo de una experiencia emocional o espiritual aislada, sino de un cambio radical que afecta todo lo que somos, lo que hacemos y cómo nos relacionamos con el mundo. Las Escrituras hablan de este cambio como una nueva creación, algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Este es el tipo de transformación que el bautismo en el Espíritu Santo produce. No es algo superficial, es algo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cambiando la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Este cambio se evidencia en la vida cotidiana de una manera profunda, pero también sencilla. Es el Espíritu quien te da un amor genuino por los demás, incluso por aquellos que antes te resultaban difíciles de amar. Es Él quien te da la capacidad de ver más allá de las dificultades diarias, permitiéndote caminar con esperanza y confianza en el futuro. Y lo más importante, es el Espíritu quien te capacita para servir a los demás, para vivir una vida llena de propósito y misión, llevando el Evangelio con cada acción y cada palabra. El bautismo en el Espíritu Santo es solo el comienzo de una vida completamente transformada por la presencia de Dios. Es un momento poderoso, un evento significativo que marca un antes y un después.
Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo mantenemos esa llenura del Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida cristiana? Cuando un creyente recibe al Espíritu Santo, recibe una fuente de poder y transformación. Sin embargo, el bautismo no debe ser visto como un evento único, sino como el inicio de un caminar continuo con el Espíritu. La Escritura nos habla de la necesidad de ser llenos del Espíritu constantemente. Efesios 5:18 nos dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Este versículo nos recuerda que la llenura del Espíritu es algo que debemos buscar día tras día, y no solo en momentos especiales o de crisis. Mantenernos llenos del Espíritu Santo no es algo que sucede por sí solo. Es un proceso intencional que requiere nuestra participación activa. En primer lugar, necesitamos mantener una vida de oración constante. La oración es el canal a través del cual nos conectamos con Dios, a través del cual le pedimos que nos llene una y otra vez con su Espíritu. Jesús mismo nos enseñó a orar con persistencia, a pedir y seguir pidiendo, sabiendo que Dios nos dará lo que necesitamos cuando se lo pidamos con fe. Mateo 7:7-11. Si deseamos una vida llena del Espíritu, debemos orar constantemente, buscando más de Él, pidiendo que su presencia nos llene una vez más. Pero la oración no es suficiente por sí sola. La lectura y meditación de la palabra de Dios es fundamental para mantenernos llenos del Espíritu. La Biblia nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. El Espíritu y la palabra siempre trabajan juntos. Mientras oramos, también debemos permitir que la palabra de Dios nos transforme, nos guíe y nos recuerde las promesas del Espíritu Santo. La palabra es un manual divino que nos muestra cómo vivir bajo la guía del Espíritu. También debemos vivir en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu nos guía a la verdad, nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con esos principios. Si queremos mantenernos llenos del Espíritu, debemos estar dispuestos a seguir su dirección en cada área de nuestra vida. La obediencia no es siempre fácil, pero es esencial para vivir bajo la llenura del Espíritu. Otra clave es la adoración continua. La adoración no solo debe ser un acto formal durante el servicio en la iglesia, sino una actitud constante del corazón. Al adorar a Dios, abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo se derrame más plenamente en nosotros. El Espíritu se mueve de manera poderosa en un corazón que lo alaba y lo honra. Finalmente, es esencial que no caigamos en la complacencia o en la rutina. La vida cristiana debe ser una búsqueda constante de más de Dios, un caminar en el que buscamos cada día más de su presencia, más de su Espíritu y más de su poder. Esto no solo transforma nuestro corazón, sino también nuestra vida cotidiana. Cuanto más buscamos al Espíritu, más nos llena y más somos capacitados para vivir de acuerdo con el plan de Dios. Mantener una vida llena del Espíritu Santo es un desafío, pero es la clave para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un evento, sino una experiencia continua que da fruto en nuestra vida, nos llena de poder y nos prepara para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo un evento único, ni una experiencia limitada a un grupo selecto. Es la puerta abierta a una nueva vida, a una transformación completa de todo lo que somos. Es un encuentro con la presencia de Dios que no solo cambia nuestra manera de vivir, sino que nos empodera para hacer lo imposible, lo que antes creíamos fuera de nuestro alcance. Nos capacita para superar barreras, nos da valor para enfrentar los miedos y paz en medio de la tormenta.
Este poder transformador no es algo que se da solo a unos pocos elegidos, ni a aquellos que tienen una fe perfecta. Es un regalo disponible para todos los que lo buscan, independientemente de su pasado, sus errores o sus dudas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no solo nos llena de su presencia, sino que cambia nuestra perspectiva de la vida. Lo que antes era difícil, ahora es posible. Las puertas que parecían cerradas se abren con su poder. Este no es un acto aislado, es el inicio de un caminar constante en la plenitud de Dios. Es una invitación a vivir una vida llena de propósito, una vida que no solo se vive con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza divina que nos da el Espíritu. Cada día se convierte en una oportunidad para ver el mundo de manera diferente, para interactuar con las personas con una nueva perspectiva de amor, paciencia y compasión. Y más que eso, nos capacita para enfrentar los retos que se nos presentan, porque no estamos solos en esta lucha. Si alguna vez has sentido que hay algo más por experimentar en tu vida, si alguna vez has sentido que hay un llamado más grande sobre ti, el bautismo en el Espíritu Santo es la respuesta. Es un nuevo comienzo, un despertar a una vida llena de lo que Dios ha prometido. No se trata de una experiencia lejana ni exclusiva, se trata de un regalo que está disponible para todos los que buscan una relación más profunda con Él. Hoy el Espíritu Santo te llama. Si sientes que este es el momento, si sientes ese deseo ardiente de recibir algo más, este es el día para abrir tu corazón. No te limites por tus dudas ni por tus miedos. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar de una manera que nunca imaginaste. Un día en que el Espíritu Santo llenará cada rincón de tu ser y te dará el poder para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Si nunca has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pide hoy mismo con fe y confianza. Si ya lo has experimentado, búscalo continuamente, porque el Espíritu Santo no es solo un evento, es una experiencia continua, una relación viva que te guiará, te empoderará y te renovará todos los días de tu vida. El Espíritu Santo no viene para dejarnos igual. Él viene para hacernos nuevos, para darnos el poder de cambiar, de crecer, de transformar el mundo que nos rodea. Abre tu vida y tu corazón. Permite que el Espíritu te llene y deja que Él te guíe en cada paso. No importa qué obstáculos enfrentes, no importa lo que creas que te limita, cuando el Espíritu Santo está contigo, todo es posible. Hoy es el día. No esperes más. Abre tu corazón y recibe el poder del Espíritu Santo, no solo para ti, sino para que tu vida sea un canal de bendición y transformación para todos los que te rodean. Este es el regalo que Dios tiene para ti, el bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia que cambiará no solo tu vida, sino también la vida de todos los que te encuentren en este camino.